les agradezco muchísimo la invitación por evidentemente permitirme dar algunas ideas en torno al séptimo pleno casatorio y en general al doctor Neira por la correcta coordinación para este evento, que obviamente nos interesa a todos los que tenemos algún elemento, sea judicial o incluso solamente de opinión, pero evidentemente es sobre todo judicial en torno a estas discusiones tan importantes que han motivado estos plenos casatorios. Yo voy a centrar mi opinión casi con, más que limitarme al análisis del séptimo pleno casatorio en cuanto a la resolución del caso en concreto. Yo quiero examinar la lógica que está detrás de este pleno, y me refiero sobre todo a la lógica económica que está detrás de este documento, y evidentemente también me interesa que tratemos la discusión que creo que es el meollo del séptimo pleno casatorio y que los propios miembros que formaron parte del mismo, de la Corte Suprema, reconocieron que esta era la discusión, o sea, la discusión sobre cómo se oponen las titularidades. Y eso creo que es lo que debemos dedicarle un poco más de tiempo. Yo entiendo que este evento tiene fundamentalmente dos órdenes de discusión. Una primera parte en la cual nosotros intentaremos de exponer nuestra opinión en torno al séptimo pleno casatorio y las discusiones que estos involucran. Y después habrá hasta cierto punto un nivel de interacción con ustedes, que es la parte probablemente más valiosa, respecto de la parte utilitaria de lo que discutamos y también eventualmente la solución de problemas, inconvenientes específicos que ejerza o que genera la práctica profesional, ¿no? Dicho esto, espero que puedan ver sin ningún inconveniente el proyector, la proyección que estoy haciendo en PowerPoint. Si eso es así, espero que podamos conversar de manera ordenada. A ver, primero que nada, como ya les han mencionado, yo soy profesor de análisis económico del derecho y también obviamente soy profesor de derecho civil. Entonces, probablemente mi exposición de hoy esté muy marcada por lo que denominaremos pues esta lógica consecuencialista. No quiero centrarme tanto solamente en la parte económica, innegablemente voy a centrarme en ella en varios pasajes, pero me interesa sobre todo que veamos las consecuencias de las decisiones. Y eso creo que ninguno de nosotros podremos estar en desacuerdo. Sobre premisas, creo que hay premisas que debemos desarrollar y que brevemente las quiero tener en consideración. Premisas que por lo demás no son nada novedosas, son premisas que creo ustedes y yo tenemos en mente cada vez que discutimos algún problema con relevancia jurídica y sobre todo un problema que tiene que ser solucionado de cara por una corte, con lo cual no creo que discrepemos, pero veremos eso a lo largo de la sesión. A ver, el derecho tiene que prestar atención a las consecuencias de sus decisiones. Esta es la primera idea, la primera premisa, la más esencial de cualquier lógica consecuencialista de cara al derecho. ¿A qué voy? En el derecho, como ustedes saben bien, nos interesa no solamente solucionar un caso en concreto de cara a lo que se podría ser considerado justo o injusto, sino nos interesa que la decisión que nosotros tengamos pues tenga una repercusión o una posibilidad de ser replicada a lo largo del tiempo que permita a los involucrados tener tranquilidad sobre sus conductas. Si esto no sucede, pues evidentemente algo estamos haciendo mal, porque el derecho no solamente tiene que solucionar un problema en específico, o sea, el caso que tiene frente a sí, en buena cuenta, sino permitir que los sujetos, los agentes económicos, los operadores jurídicos, la ciudadanía en su conjunto, como ustedes prefieran denominarlo, sepan de manera anticipada cómo deben comportarse, porque de lo contrario, si no sabemos cómo comportarnos, pues evidentemente surgirán conflictos. Esta primera premisa pues se disgrega en algunas otras que justamente van a permitirme confirmar esta idea y después desarrollarla un poco más profundamente en lo que resta. Las decisiones jurídicas repercutan en las decisiones económicas y en el quehacer cotidiano de las personas. Eso creo que es el elemento más importante a tomar en consideración. Nótese que esta segunda precisión es indesligable de la tercera. Las sentencias, sobre todo si dotan de contenido útil a conceptos abiertos, estos conceptos indeterminados, o si ustedes prefieren cláusulas normativas generales, tienen un mayor impacto en el comportamiento de las personas. Me explico un poco mejor. Como ustedes saben bien, podemos circunscribir el sistema jurídico y en particular las reglas, normas que son producidas por estas en dos. Aquellas reglas que son de carácter más bien cerrado
que tienen una aplicación cuasi inmediata porque no hay mucho espacio para la interpretación. Y tenemos otros tipos de reglas jurídicas, normas, que tienen una mayor amplitud o mayor alcance de interpretación por parte del operador jurídico. Evidentemente, en el primer grupo de normas, a estas que se le suele denominar como reglas, el- la posibilidad de interpretación, como es tan cerrada, tan circunscrita, el sentido de las sentencias pues no tiene tanto que aclararle al operador jurídico y a la ciudadanía. Después de todo, la regla es clara, la regla no tiene mucho espacio para la interpretación, como se ha dicho ya. Entonces, cuando las sentencias tienen un impacto muy, muy potente, precisamente cuando tratamos de conceptos abiertos, normas indeterminadas, conceptos indeterminados, cláusulas normativas generales. ¿A qué voy? Por ejemplo, los supuestos más sencillos que ustedes tienen en mente, desde los conceptos buena o mala fe, desde el concepto diligencia o falta de diligencia, culpa, orden público, buenas costumbres, similares, en todos y cada uno de estos conceptos, dada su permeabilidad, su apertura interpretativa, el sentido de las sentencias pues impacta muchísimo en el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque justamente como son normas no claras, que están tan sujetas a la interpretación, muchas veces lo que nosotros necesitamos como agentes que operamos en un mercado, como abogados, asesores de empresas o de personas, o como simple y llanamente ciudadanos que operan en el día a día, pues necesitamos saber si nuestra conducta se adscribe, se encuentra dentro de los cánones de la licitud o si, por el contrario, nos estamos escapando, estamos yendo por fuera de estas normas. El ejemplo probablemente más sencillo que puedo yo ofrecerles para aclarar este punto, si es que es necesario, por supuesto, es el siguiente. Cuando uno es muy pequeño, es un ejemplo que suelo colocar mucho en clases, cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, digamos, tiene 8 o 9 años, y tus padres lo dejan a uno en la casa y le dicen, por favor, pórtate bien, y si no te portas bien, te voy a castigar. Evidentemente, esta regla es una regla muy abierta, es una norma que tiene que ser interpretada de varias maneras y de varios pasos, desde qué significa portarse bien y qué significa portarse mal, hasta la adscripción o subsunción, si ustedes prefieren, de la conducta desarrollada por ustedes como menores cuando se han quedado en la casa y la interpretación o noción que está trabajando sus padres para evaluar su conducta. Si se dan cuenta, este doble paso le impide a ustedes, como sujetos destinatarios de la regla, pues conocer de manera anticipada qué es lo que específicamente se espera de ustedes. En cambio, si la regla fuese, por favor, no hagas esto, por ejemplo, no rapes al gato, es una regla muy específica, muy concreta, entonces yo sabré con claridad, como destinatario de la regla, cómo debo comportarme. Si entendemos este ejemplo pueril, tonto, infantil que acabo de proponer, y lo trasladamos a conceptos bastante más complejos como diligencia, que significa que el deudor haya desplegado toda la diligencia que se esperaba de sí. El deudor, destinatario de la norma en mención, pues no sabe de manera anticipada con claridad qué significa diligencia en el caso concreto o en el desarrollo específico de las actividades que se esperan de sí en el concreto contrato que has celebrado. Porque, admitámoslo todos, cada contrato va a ser evaluado de manera distinta dependiendo de las prestaciones materia del mismo. O sea, no es lo mismo, como saben ustedes mejor que yo, que la evaluación de la prestación de servicios médicos como actividad profesional no se evalúa con la misma incidencia de diligencia que la actividad desarrollada por una persona que, por ejemplo, tiene que desarrollar la labor de pintar una casa. No es evidentemente un juicio de disvalor por la actividad desarrollada por la persona que realiza el pintado de la casa, pero evidentemente debido a la complejidad técnica de la actividad desarrollada por el médico o por el abogado, en general por un profesional que desarrolla una actividad circunscrita y con mayores exigencias técnicas, pues la noción y el análisis de su diligencia va a ser desarrollado de manera muy distinta. Probablemente, y ustedes lo saben, se establecen pues niveles de diligencia un tanto mayores en algunos escenarios, o por contra, para sancionarlos o reprimirles se les pide un nivel inferior, como sucede, por ejemplo, en el artículo 1762, como ustedes saben bien.
pero ciertamente circunscrita a la actividad pues, profesional, especialmente técnica compleja. ¿Por qué pongo estos ejemplos? El sentido es muy sencillo, es entender, darnos cuenta que cuando las cortes, los jueces, interpretan qué es diligencia como concepto indeterminado, concepto abierto, cláusula normativa general, insisto, como ustedes prefieran denominarla, le dan mayores indicios a la ciudadanía de cómo comportarse y qué deben hacer en un caso en concreto cuando precisamente se dote contenido a estas cláusulas normativas generales. El impacto es bastante más reducido en el caso de las reglas por su especificidad. La única manera en la cual el impacto de una sentencia sea equivalente entre la solución de una regla y una cláusula normativa general es cuando la regla ha sido interpretada en contra de su recto sentido o interpretación literal. Que como hemos dicho, si la regla es cerrada, no es posible interpretarla o interpretarla es solamente una actividad muy limitada, pues la única manera en que la sentencia impacte tan groseramente en el devenir de los comportamientos de los ciudadanos es solamente si es que la sentencia pues dice algo que claramente se aparta de los lineamientos usuales, regulares y ordinarios que deberían darse a esta regla. En cambio, en la cláusula normativa general, el impacto positivo o negativo en el comportamiento de las personas será exactamente igual, sea que la interpretación sea positiva, sea que la interpretación sea negativa. Y la razón es muy simple, porque igual ha centrado, ha circunscrito, ha limitado la enorme amplitud de las conductas humanas a un pequeño segmento, a un segmento cada vez menor. Y esto creo yo lo entenderemos un poco mejor cuando hacia el final de la conversación, pues nos detengamos en el sentido específico de la resolución del séptimo pleno casatorio y hagamos una breve comparación con aquello que ha sido los lineamientos trazados por el Tribunal Constitucional con ocasión de la interpretación de la reforma al artículo 2014 del Código Civil, que como ustedes saben ya hace unas semanas se ha emitido y por lo tanto todavía es sujeta hasta cierto punto de discusión o debate. En todo caso, dentro de la lógica consecuencialista que quiero iniciar en estos primeros minutos, podemos observar entonces que el derecho, en síntesis, transmite mensajes. ¿Transmite mensajes a quién? Pues a la ciudadanía. ¿Cuál es el mensaje que transmite? Pues dependerá. Si hablamos de sentencias que dotan de contenido a cláusulas normativas generales, el mensaje será de, si bien la norma es absolutamente gaseosa, laxa en su contenido, ahora le he centrado, la he limitado. Y por lo tanto, ustedes ya tienen un comportamiento más específico que desarrollar. Es más sencillo para ustedes y para mí también, pues comportarnos de acuerdo a ese esquema. Y eventualmente también será más sencillo que se me sancione de ser el caso. Y eso es, creo, la primera parte que debemos entender y tener bastante claro. Dicho esto, pasemos a lo siguiente. Entonces, pasemos a los conceptos económicos mínimos que considero debemos tener en consideración de cara al análisis que debemos realizar en los próximos minutos. Vayamos al concepto, uno de los conceptos más sencillos y probablemente los más constantes que uno escucha o lee cuando trata sobre temas que tengan vinculación con el análisis económico del derecho. El concepto de costo de transacción. Se suele mencionar o se suele pensar que los costos de transacción es el costo de contratar. Y eso es un error. O sea, el costo de transacción no es un costo limitado, restringido a la contratación. Y eso, por eso voy a proponer dos definiciones, una negativa y una positiva de costo de transacción, para que de esa manera tengamos mayor claridad de, de cuáles son los potenciales usos y después utilidades de este concepto de cara al análisis del caso que nos trae a colación el séptimo pleno. Yo aquí me adhiero a la definición brindada por un profesor estadounidense, el profesor Cheung, que sostiene que los costos de transacción son, en buena cuenta, los costos de la mano visible, no de la mano invisible. Es decir, los costos de no operar en un mercado perfectamente competitivo. Como sabemos bien, el mercado perfectamente competitivo es aquel mercado en el cual existe una multiplicidad de tanto de ofertantes como de adquirentes, por lo tanto ninguna de las partes involucradas tiene la posibilidad de afectar la formación del precio. También entendemos que es un mercado en el cual la información es perfectamente accesible, que por lo tanto los seres humanos o los agentes económicos que participan en dicho mercado
tienen la posibilidad de procesar la información de manera sencilla y sin inconveniente. Existe también un mercado, por tanto, en el cual las consecuencias de las buenas o malas decisiones son percibidas de inmediato por el sujeto que realiza la conducta. Me explico un poco mejor. Si existe un mercado perfectamente competitivo y una de las empresas, digamos, se colude con otra empresa para tratar de restringir el acceso a un mercado y o también intenta afectar la formación del precio, sea para subirlo o reducirlo, ficticiamente por supuesto. Si el mercado es perfectamente competitivo, los demás competidores de ese mercado lograrán excluir a estas empresas que se coluden, tomando su parcela de participación en el mercado, justamente porque los consumidores podrán desplazarse sencillamente del consumo de los productos ofrecidos por estas empresas coludidas a las empresas no coludidas. Evidentemente, creo ya con la explicación brindada, esta definición de costo de transacción negativa, pues ayuda simplemente a entender que los costos de transacción se extienden más allá de la contratación. Creo que lo ayuda mucho a entender esto, pero también sincerémonos, no ayuda mucho a entender cuáles son estos conceptos en específico. Y es por eso que después de dar una definición negativa que me ha permitido reducir un poco la carga de indeterminación que tiene el concepto, podamos centrarlo de una manera un poco más sencilla. Es una definición positiva. Aquí es una definición que yo pongo preliminar porque no la he tomado de ningún autor, es una definición con la cual yo suelo trabajar y por tanto pasible de muchas más críticas de que las opiniones de académicos de mayor renombre, ¿no? Y con mayor formación. ¿Cuál es la definición positiva que yo quiero brindarles? Los costos de transacción son los costos de tomar cierto curso de acción. ¿Qué diablos significa el costo de tomar cierto curso de acción? En términos muy sencillos, si ustedes deciden, para volver al ejemplo clásico de la contratación, si ustedes deciden contratar, pues evidentemente tienen que asumir el costo como vemos abajo en la clasificación, la búsqueda de información, el costo de negociación y el costo de ejecución de ese contrato. O sea, eso sería en el caso de un contrato. Pero evidentemente he dicho que no se limita a la celebración de contratos. Entonces, ¿cómo demostraría mi punto en cuanto a costo de transacción en un curso de acción no contractual? Ejemplo tonto, ustedes buscan eh, eh, iniciar una empresa. Al iniciar una empresa es evidente que ustedes tienen que iniciar un costo de búsqueda. ¿Búsqueda de qué? Desde el local en el que van a desarrollar la actividad, pasando por la información que significa la correcta, el establecimiento y descripción en el estatuto de las actividades que van a desarrollar la empresa, después la determinación exacta de las facultades con las cuales va a gozar o no el gerente y así sucesivamente. Son costos de información. Determinar qué tipo de estructura societaria les conviene respecto de otras, dependiendo del objeto social que quieren desarrollar, etcétera, etcétera. Evidentemente también hay una toma de decisión allí metida. ¿Cuál es el costo de toma de decisión? Pues después de haber obtenido toda esta información tienen que procesarla y después de procesarla tienen que intentar circunscribir todas sus posibles o combinación de actividades en el futuro para cerrarlas en un estatuto que supuestamente tiene un afán de cierta estabilidad en el tiempo. Y finalmente, también en ese mismo ejemplo del estatuto de la formación de una empresa, también hay costos de coacción o de ejecución del acuerdo. Evidentemente, para respecto a los demás accionistas, las demás miembros de la empresa, como pueden ser el gerente, directores, trabajadores, etc. Todo esto son costos de transacción. Y eso se limita solamente a estos costos organizativos, porque he puesto un ejemplo contractual y un ejemplo societario. Y la respuesta es que no, porque también puede replicarse esta idea de los costos de transacción a estructuras no colaborativas, como puede suceder en el caso de el cumplimiento de mandatos que genera el Estado, por ejemplo, en sede administrativa, o cuando impone o crea una nueva ley. Evidentemente también hay costo de información, costo de toma de decisión, por ejemplo, el adecuarse o no adecuarse y cuándo adecuarse a las nuevas exigencias legales y por lo tanto también el costo de ejecución y coacción. Más interesante aún es de que esta idea de estos costos también puede replicarse no solamente en los particulares, sino también en el Estado, pues como ustedes entenderán,
este curso de acción puede significar, por ejemplo, la emisión de una ley. Cuando hay que emitir una ley, el Estado, sea a través del Ejecutivo, sea a través del Legislativo, asume un costo de información respecto del caso en concreto que tiene que regular, cómo regularlo, decisión sobre cómo va a ser la regulación en específico y cómo se va a implementar la política pública, si es el caso también, y finalmente el costo de ejecución o supervisión de que los destinatarios de la regla están cumpliendo con la misma. Sí, espero haber sido lo suficientemente claro para darnos cuenta de que justamente los costos de transacción, por lo tanto, no son un concepto que puede limitarse, por más que sea útil, por supuesto, como ejemplo, a los casos contractuales. Es un concepto bastante más mutable, voluble, que puede permitirnos entender figuras más allá de la estructura contractual en la cual se suele desarrollar su concepto en el Perú, por lo menos. Digo esto solamente como un comentario al margen porque evidentemente en el derecho anglosajón existe un desarrollo muy fuerte sobre la teoría de los costos de transacción con ocasión de la obra de Williamson, recientemente fallecido hace ya un par de meses, si la memoria no me es esquiva. Y obviamente eso nos interesa a todos aquellos con los cuales trabajamos, no solamente con estos conceptos económicos, sino tenemos la aspiración de entender mejor el sistema legal de cara a las consecuencias que este tiene para el comportamiento humano. Sigamos, por favor. ¿Qué otros conceptos económicos mínimos necesito para desarrollar el concepto que después voy a tratar de presentarles sobre el séptimo pleno? Externalidades. Solamente les prometo van a ser estos dos conceptos y no más, porque no creo que sea necesario más, y porque es suficientemente ilustrativo para lo que necesitamos. Externalidades es el costo o el beneficio que se desplaza a una persona que no ha decidido incurrir en dicho costo o obtener ese beneficio. Me explico un poco mejor. Es evidente, como hemos visto en el punto anterior con los costos de transacción, que llevar un curso de acción importa un costo. Entonces, normalmente una persona incurre en ese costo pues, por la esperanza de obtener un beneficio. Y obviamente te espera adicionalmente que el costo para obtener ese beneficio sea inferior respecto al nivel de beneficios esperados. ¿Qué sucede con las externalidades? Que una parcela de esos costos, en el ejemplo que acabo de proponer, se trasladan a sujetos distintos a aquel individuo que desea incurrir en ese costo en aras de obtener el beneficio proyectado. En un ejemplo muy concreto, yo voy a fundar una empresa y espero invertir una cierta cantidad de dinero para que ésta desarrolle su actividad industrial, por ejemplo, extracción de carbón, y obviamente con ese costo que estoy asumiendo, espero obtener una rentabilidad. Es evidente, sin embargo, que esos costos que estoy asumiendo para producir esa actividad de extracción de carbón no son los únicos costos que se generan en la sociedad producto de mi actividad. Parte de esos costos, insisto, se desplazan a los demás miembros de la sociedad. Ejemplo típico, cuando yo extraigo carbón, pues dejo el polvo del carbón en el ambiente que por lo tanto contamina, perjudica a mis vecinos. Producto del costo que he asumido, yo como empresa, traslado una parte de esos costos a la sociedad vía externalidad y para mayores señas una externalidad negativa. Incluso si quieren mayores señas, externalidad negativa privada. El adjetivo privado se restringe simplemente al número de perjudicados por esta externalidad negativa. ¿Por qué esto es importante? Pues como ustedes imaginarán, y lo veremos después, el sistema legal tiene que reaccionar a estas externalidades, pero por el momento basta con entender que esto es una externalidad y que es una externalidad que desplaza parte de los costos de un sujeto que ha decidido conscientemente asumirlos, estos costos, a una persona que no ha decidido asumir esos costos. Y es eso lo que le permite denominar a estos costos como externalidades como costos no contratados por un sector de la doctrina, que creo que es equivocado. Prefiero yo el concepto de costo externo y de repente después nos alcanza el tiempo para decir por qué el concepto costo no contratado no es correcto. Y esta idea respecto a los costos también es aplicable respecto a los beneficios. Una persona obtiene determinados beneficios con su actividad, pero
curiosamente, no recibe todos los beneficios de su actividad, sino que una parcela de esos beneficios es desplazada a otra persona que no esperaba tener ese beneficio. Y pese a ello, evidentemente recibe los réditos anexos a ese beneficio. Y estoy seguro que ustedes, como buenos abogados que son, ya están pensando, así, al igual que en el ejemplo del costo, ustedes piensan en el ejemplo de la contaminación. En el caso del beneficio, suena muy razonable que estén pensando en una figura obligacional que se estudia muy poco en el Perú, que es la figura del enriquecimiento sin causa. De hecho, uno podría decir que el enriquecimiento sin causa no ha sido estudiado nunca en el Perú, o sea, porque así de limitado está el estudio. Sé que, por ejemplo, en este momento el profesor Luciano Barqui está desarrollando una investigación sobre el tema, con lo cual prontamente probablemente esta afirmación que acabo de dar, pues se verá superada, porque habrá una investigación seria sobre el punto. El enriquecimiento sin causa es claramente alguien se enriquece a costa de otro. Se recibe un beneficio sin que haya tenido la decisión de beneficiarse de ello. Y nuevamente, al igual que en el caso del costo, el sistema legal tendrá que reaccionar. Y ustedes y yo sabemos, aunque sea a nivel superficial, cuál va a ser la reacción que tendrá el sistema legal cuando un beneficio es trasladado, desplazado a un sujeto que no ha buscado obtenerlo. ¿Qué cosa? Como queda bien, muy claro en el enriquecimiento sin causa, la restitución de ese beneficio en cabeza de quien sí hizo las actividades destinadas a obtener el beneficio. ¿Por qué me interesa el concepto de externalidad? Por dos cuestiones muy sencillas. La primera es que las externalidades se producen por el mero hecho de la existencia y la interacción humana. ¿Qué diablos significa esto? Vayamos al ejemplo más tonto y sencillo de todos. Yo quiero dormir por las noches y ustedes, alguno de ustedes es mi vecino y ustedes en cambio no quieren dormir, lo que ustedes quieren escuchar es música y al mayor volumen posible. Si se dan cuenta, estas dos actividades interaccionan y interaccionan sin que haya intención o deseo de una de las partes a vincularse con la otra parte. En el ejemplo, el vecino que quiere escuchar música a muy alto volumen se vincula conmigo pese a todo, pese a que yo no quiera vincularme con él. ¿Y por qué este dato es importante? Porque como la externalidad se produce por el mero hecho de la interacción humana sin que haya intencionalidad, como sí pasa en el caso del intercambio por un contrato, es que normalmente el mecanismo de mercado no es suficiente para solucionar las externalidades. Y es por eso que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, se requiere una estructura contractual o una estructura legal por defecto que intente superar el problema. Precisamente porque no hay una interacción humana que produzca el problema. Una interacción humana deseada, me refiero. O voluntaria, si ustedes prefieren ese término. En el cual yo puedo hacer cumplir los términos y condiciones en las cuales las partes han decidido. En este caso, el sistema legal tiene que poner o asignar la responsabilidad en alguna de las dos partes y decir quién es la que debe soportar ese costo o ese beneficio. Dicho esto, con lo cual se acabaron los conceptos mínimos que habíamos que desarrollar y vayamos a la importancia de estos conceptos en general y después a lo específico. Entonces, la existencia del sistema jurídico, si ustedes se dan cuenta, dado todo lo anterior, presupone la creación de costo de transacción. ¿Por qué? Porque el sistema legal puede poner trabas, obstáculos, dificultades a que ustedes sigan, es el curso de acción que ustedes deseen. Volvamos al ejemplo que proponía, por ejemplo, Hernando de Soto hace muchos años con la creación de personas jurídicas. Si el sistema legal pone muchas trabas a que se funden empresas, los costos de transacción, por tanto, suben y por tanto tendremos menos empresas. De la misma manera, y ustedes seguramente lo han escuchado muy recientemente, es el tema del levantamiento de como barrera burocrática y legal, la presentación de la papeleta de habilitación para los abogados cuando se tiene que personar en un juicio. En ese caso, si se dan cuenta, el sistema legal, el sistema jurídico había impuesto un costo de transacción para el ejercicio de la defensa legal por parte de los abogados en un juicio.
Entonces ahí es muy claro que el sistema legal puede crear estos costos de transacción. Podemos discutir si es correcto o incorrecto que él realice esta actividad, pero me parece que es una discusión banal. La realidad es que el sistema jurídico crea estos costos de transacción. No podemos negarlo, es un hecho. Eh, pero también tenemos que darnos cuenta, y creo que nadie tampoco lo negará, que el sistema jurídico tiene como objetivo reducir estos costos de transacción. Y esto es muy, muy claro en esto que yo llamo derecho cooperativo. Por ejemplo, el derecho a los contratos. En este derecho, obviamente, el presupuesto base es la cooperación humana para la obtención o satisfacción de ciertas necesidades. Lo mismo pasa con el derecho corporativo. En estos casos, como ustedes saben bien, el sistema legal establece una serie de reglas por defecto destinadas a reducir los costos de llevar a estos acuerdos o para facilitar su ejecución llegado el momento. Curiosamente, también nos daremos cuenta, es que un amplio sector de ramas y figuras jurídicas tienen por objeto el control o la internalización de las externalidades a las cuales hemos estudiado. Brevemente, por supuesto, hace un minuto, en las cuales estos sistemas o estas figuras jurídicas, estas ramas, presuponen el conflicto o la no cooperación humana. Tenemos claramente la responsabilidad civil como el ejemplo probablemente paradigmático, tenemos al derecho penal también como ejemplo muy claro, pero también puede ser desarrollado en el campo del derecho administrativo, ramas específicas o subfiguras como el enriquecimiento sin causa o similares. Entonces, en estos casos, el sistema jurídico, si se dan cuenta, establece una regla por defecto. ¿Y por qué establece esta regla por defecto? En el caso de la responsabilidad civil, porque es absurdo esperar que las partes tengan una regla jurídica precisamente cuando no tienen una interacción humana hasta el momento en que se gesta el daño. Y en el caso del derecho penal es aún más claro, no solamente porque las partes probablemente no se conocen hasta el momento en que se gesta el supuesto perjuicio o la violación del bien jurídico protegido, sino más importante aún porque en el caso del derecho penal estoy protegiendo bienes, valores particularmente valiosos en los cuales el sistema legal no le permite a los individuos regular vía autonomía privada. Se lo saca de su margen de actuación y por lo tanto el sistema legal asume claramente la responsabilidad de establecer este sistema jurídico destinado a lograr que los sujetos que generan estos perjuicios a terceros pues internalicen vía, por ejemplo, sanciones, multas en el campo administrativo, la reparación civil en el campo penal y eventualmente también la sanción penal, o sea, la pena privativa de la libertad, ¿no? Estos son la importancia de los conceptos que hemos dicho antes en general. Y si se dan cuenta, ya hemos centrado bastante bien como en el párrafo tenemos esta idea de los costos de transacción, ya mencioné, trabajado, y en el segundo párrafo el tema de las externalidades. Y si se dan cuenta, inclusive, hemos centrado mucho estas ideas o sus posibles utilidades en cada una de estas ramas o materias. Ahora veamos esto en específico, en concreto, titularidades. Como correctamente dice la Corte Suprema en el séptimo pleno casatorio, el problema central de este pleno es determinar cómo se oponen titularidades. Y no puedo estar más de acuerdo con esta frase dada por la Corte Suprema. En lo que sí discrepo es cómo llega a la conclusión por la cual protege determinados intereses. No quiero en lo que viene, en lo que sucede en el tiempo, en los próximos minutos que nos quedan, que se me malinterprete. Yo no voy a discutir y voy a sostener que la Corte Suprema está equivocada. De hecho, no me importa, para serles totalmente sinceros, determinar si la Corte Suprema está en lo correcto o lo incorrecto. Lo que me importa determinar es si el sistema jurídico está comprometido, como uno podría presumir, en la protección adecuada de las titularidades, entonces debemos encontrar una estructura o solución jurídica que permita que las titularidades no solamente sean protegidas en el caso específico y concreto que tenemos que solucionar, sino que sean protegidas como un mensaje a futuro para evitar dos cosas: un incremento o la conservación de la cantidad de litigios y o el esfuerzo de aclarar estos litigios para que sea mucho más sencillo, por ejemplo, para el juzgador, resolverlos. Precisamente porque ya todos los involucrados sabremos cómo deben ser resueltos, con presidencia de si esta resolución se logra a través de una obra legislativa, como volviendo a lo que decíamos al inicio, con una regla clara que no susceptible de interpretación, sea a través de
un pleno casatorio que llena o dota de contenido a una cláusula abierta, porque el resultado al final del día es equivalente, eh, inclusive en términos económicos. Eh, a ver, no negamos, y creo que estamos todos de acuerdo, que las titularidades o los titulares de prerrogativas jurídicas deben ser capaces de oponerlas a otros, en dos fases o en dos momentos, sea para lograr la satisfacción del interés que sirve de presupuesto a estos intereses jurídicos o a esas prerrogativas jurídicas, o sea para la defensa de estas prerrogativas en el supuesto en el que sufran alguna agresión o amenaza de agresión. Por eso, y eso es fácil de percibir, el sistema jurídico ha construido un sistema de oponibilidad de estas prerrogativas jurídicas y ha pensado sobre todo en los derechos subjetivos. Y dentro de todos los derechos subjetivos ha pensado en los derechos reales muchísimo. Pero también es cierto que se puede predicar con mayor o menor incidencia respecto de ciertos derechos de naturaleza personal. Esta segunda parte, la de los derechos de naturaleza personal, lo voy a dejar aquí un momento a un lado, pero como gran desarrollo, pero sí quiero hacer mención a algunas muestras o ejemplos de cómo el sistema legal ha buscado construir este sistema de oponibilidad, sea en la fase de satisfacción, sea en fase de defensa. ¿Cómo lo digo o cómo lo pruebo? Cuando ustedes revisan, por ejemplo, en la eficacia que yo pongo limitada eh, interpartes del contrato o las obligaciones, que se observa, por ejemplo, en el artículo 1363, este principio res inter alios acta. Cuando uno dice esto, dice normalmente el contrato solamente produce efectos entre las partes. Sin embargo, la situación es bastante discutible cuando uno lo analiza un poco más. La eficacia limitada del contrato en realidad es una eficacia solamente en fase satisfactiva. Me explico un poco mejor. Si el contrato solo produce efectos entre las partes cuando se refiere a la exigibilidad de obligaciones o compromisos derivados del contrato. Y en eso nadie puede poner mayores observaciones u objeciones. Sin embargo, sí se puede poner objeciones cuando uno observa o plantea que el contrato puede ser protegido incluso respecto o frente a terceros, no en fase de exigirles a estos terceros el cumplimiento del contrato, porque ya hemos dicho, el contrato solamente se le puede pedir cumplimiento a la contraparte. Sin embargo, ¿cuáles son estos supuestos? Y son supuestos por lo demás normativamente reconocidos. Cuando uno observa el artículo 1978 del Código Civil, observa este supuesto de la responsabilidad por instigación. Y uno dice, pero dice, la responsabilidad por instigación como prueba de que el contrato puede ser protegido incluso frente a agresiones de terceros. Y la respuesta es sencilla, es porque en 1978 es el artículo base que permite justificar a nivel normativo, por supuesto, la sanción en sede de responsabilidad civil de una infracción administrativa, por lo menos en el Perú. En otros países no es una infracción administrativa, pero en el Perú es una infracción administrativa. ¿Cuál es? El supuesto de el que se llamaba bajo las normas derogadas sabotaje empresarial o interferencia lesiva en el contrato, que se encuentra en la ley de represión de la competencia desleal. En esta normativa se regula el supuesto en el cual un tercero interfiere en el contrato celebrado entre, por ejemplo, uno de sus competidores con sus distribuidores o uno de sus competidores con sus trabajadores, para de esta manera quitarle el distribuidor, quitarle el proveedor, quitarle el trabajador, para de esa manera reducir su posibilidad de competir con ella misma. Si se dan cuenta, este contrato o el contrato es protegido incluso respecto de agresiones de terceros. Y obviamente la ley de represión de la competencia desleal reconoce que cuando existan supuestos de infracción de esa norma, puede el lesionado después ir en sede de responsabilidad civil o en sede civil a la protección de los derechos que no hubieran sido tutelados con las sanciones administrativas correspondientes. Y obviamente la única manera de entender esto es con el 1978, en el cual el tercero induce al proveedor, al trabajador, al distribuidor, a dejar el contrato que tenía vigente con el competidor.
Entonces, obviamente, ahí se entiende la figura. Y si ustedes no prefieren hacer este tal nivel de salto interpretativo, pues les ofrezco dos artículos que vienen con ocasión del conflicto del séptimo pleno casatorio, que es el correlato del 1135 y el 1136, los supuestos de doble venta. ¿Y por qué estos supuestos pueden ser, demostrar mi punto? Porque si bien el 1135 y el 1136 están solucionando el problema de la oponibilidad justamente de a quién se va a preferir como propietario, el artículo, si lo leen ustedes en sentido contrario, entenderán a lo que voy. En ese caso te dice quién prefiere. La pregunta que yo les hago es, ¿y qué pasa cuando alguien no es preferido o sin más, alguien pierde la propiedad por obra de la conducta de un tercero que, por ejemplo, no ha obrado de buena fe? Y en ese caso concreto, el tercero que irrumpe, afecta el contrato celebrado, por ejemplo, en primer lugar por una persona, pero que no lo dejó solamente en documento privado y por lo tanto no logró inscribir, y por lo tanto el tercero sí inscribe y después produce una siguiente venta para estar amparado por la figura del tercero registral. En ese caso concreto, el afectado por la pérdida de la propiedad debería y de hecho puede demandar a este tercero que irrumpió, afectó su relación contractual. Sí, ha perdido en la relación de titularidad respecto a la propiedad, pero no significa que no tenga tutela. Tan es cierto eso que en sistemas jurídicos tan similares al nuestro como el sistema italiano o tan distintos al nuestro como el sistema del common law y en particular el sistema estadounidense reconocen precisamente en los supuestos de doble venta y en los supuestos de interferencia lesiva en una relación contractual la posibilidad de que el afectado pues demanda al tercero. Y ahí esto demostraría que el derecho de crédito, el contrato, como ustedes prefieran llamarlo, sí puede ser protegido respecto de terceros. Y esa es la parte que me interesa. Solamente es oponible frente a terceros, así entre comillas, en la fase de defensa, no en la fase de pedir satisfacción o el cumplimiento. Por eso tal vez lo mejor sea cambiar nuestra nomenclatura. Y eso me lleva al siguiente punto. Y ya centrándonos muchísimo más, porque sobre todo ya se nos está agotando el tiempo. Los conceptos todos los que hemos trabajado, ya en acción. Estamos tratando una titularidad en específico, la propiedad. Teóricamente se nos ha enseñado que la propiedad es erga omnes. Esto significa, como ustedes saben mejor que yo, que es oponible a todos. Entonces la pregunta que acabo de dejar hace un momento en el tintero, tal vez es que estamos trabajando mal con el concepto de oponibilidad. Y creo que esto nos demostrará el punto. Si la propiedad es erga omnes, ergo, oponible a todos, entonces ¿por qué se requiere inscripción? Y la respuesta es, creo, bastante sencilla. Es porque el concepto de oponibilidad lo hemos malinterpretado. Cuando la propiedad se dice que es erga omnes, no significa que sea erga omnes siempre. Es potencialmente erga omnes. ¿Qué significa esta acotación que yo voy a realizar? Es potencialmente erga omnes siempre y cuando tú hayas cumplido con un mecanismo que logre la oponibilidad total. Si tú no logras el mecanismo de oponibilidad total, tu potencialidad erga omnes se comienza a ver cada vez más restringida. Porque si tú cumples con el mínimo de oponibilidad en cuanto a información o transmisión de información a la sociedad, por ejemplo, tú solamente posees y posees de manera subrepticia, oculta, entonces es evidente que tú no podrás oponer tu propiedad con ocasión de tu posesión, salvo aquellos sujetos que puedan claramente observar tu ejercicio de posesión. De lo contrario, no tendría sentido una oponibilidad absoluta, equivalente a la máxima oponibilidad que se logra con la transmisión total de información a todos los miembros de la colectividad. Esto lo voy a desarrollar un poco más adelante, pero quiero que nos entendamos. Entonces, la propiedad, teóricamente nos dicen que es erga omnes, yo creo que eso es un error, es potencialmente erga omnes, no es siempre erga omnes, y como prueba mi dicho, no solamente porque es una petición de principio lógico, lo acabamos de discutir, sino es una petición de principio normativo. Cuando uno revisa
el Código Civil y la Constitución observa, por ejemplo, que la propiedad en términos dinámicos, o sea, la propiedad cuando es trasladada de un sujeto a otro, no es siempre oponible. ¿Y cómo nos damos cuenta? Precisamente con el artículo 1135 y el 1136. No negamos, y nadie niega, que el 1135 y el 1136 significa muchas veces negarle la calidad de propietario a alguien que teóricamente lo es, pero que por alguna razón no puede oponer su propiedad a otro sujeto que tiene un mecanismo de transmisión de información o de publicidad mayor que aquella que ha seguido el propietario o el primer propietario o el legítimo propietario, como algunos de ustedes prefieren denominarlo. Y esto que pasa en la propiedad dinámica, o sea, la propiedad no siempre es protegida, erga omnes frente a todos, también lo vemos en la propiedad en términos estáticos. Cuando yo soy propietario y soy claramente propietario, nadie niega que lo soy, pero y no he hecho ningún acto de enajenación, transferencia de ningún tipo. Sin embargo, aún en ese caso, la propiedad puede no ser oponible a todos. ¿Y a quiénes me refiero? Por ejemplo, al poseedor, que, como ustedes saben, puede estar poseyendo directamente como propietario, etcétera, etcétera, y por lo tanto ser pasible de adquirir la propiedad en términos estáticos nuevamente respecto del legítimo propietario. O sea, ahí la propiedad, incluso en términos estáticos, puede perder frente a otros. No es oponible a todos. Por lo menos no es oponible frente al poseedor inmediato, en ese caso. Y en el caso del artículo 70 de la Constitución es también claro, como ustedes saben bien, que la Constitución reconoce la posibilidad de que el Estado expropie. Con lo cual también en la propiedad de términos estáticos no es oponible a todos. Por ejemplo, puede ser perdida en el caso de una actuación por parte del Estado siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. Claro, ustedes me dirán que en este caso de la pérdida, en términos dinámicos o en términos estáticos, se pide algunos requisitos. Y no voy a negar eso. Claro que se piden requisitos. Porque si no se pidieran requisitos sería expoliación, se les estaría robando. Pero el hecho de que yo pida requisitos te demuestra que el sistema jurídico reconoce que el carácter erga omnes oponible a todos no es tan oponible a todos. Es oponible a algunos en ciertos momentos y no oponible a otros en ciertos otros momentos. La oponibilidad en realidad es un compromiso no total, salvo que se cumplen con ciertos requisitos. Y eso es justamente lo que quiero que veamos. Como vemos, entonces la oponibilidad total, absoluta, esta potencialidad de oponibilidad total, solamente se ha de concretizar cuando se cumplan por parte del propietario algunos requisitos. Y ya, vayamos a lo medular de la discusión. Discúlpenme que me he tenido que detener en todo lo anterior, porque de lo contrario creo no se iba a comprender adecuadamente lo que quiero decirles o lo que quiero ofrecerles como planteamiento. Vayamos a la discusión sobre titularidad, específicamente propiedad, y para mayores señas, propiedad inmueble con ocasión del 1135. Nadie me negará que el 1135 tiene órdenes de preferencia o de oponibilidad. Eso lo dicen incluso académicos nacionales y extranjeros que están en desacuerdo eventualmente con la interpretación que ha tomado la Corte Suprema, o ha tomado el Tribunal Constitucional e incluso la reforma legislativa del 2014. O sea, al margen de eso, nadie niega que el 1135 establece órdenes de preferencia u oponibilidad, o esferas de oponibilidad. Y si ustedes disgregan el 1135, podemos decir de que hay inscripción, título de fecha cierta y título de documento privado. No pongo la referencia de buena fe porque me parece superflua para los propósitos de lo que quiero mencionar, porque seguimos hablando de órdenes de oponibilidad, y los órdenes de oponibilidad solamente pueden venir con ocasión de un mecanismo de transmisión de información. Ahora, ¿qué quiero ver con ustedes? Veamos esto primero como un tema o una manifestación de costos de transacción. ¿Costo de transacción para quién? Para el titular, para el propietario. Si el propietario quiere mantener su propiedad estática, o el propietario recién adquirente quiere garantizar su propiedad dinámica, tiene que cumplir con uno de estos requisitos. Primero, si quiere tener el mayor nivel de seguridad o certeza, tiene que inscribir. Pero ustedes se darán cuenta que en la inscripción supone que asuma un montón de costo de transacción.
desde el costo de transacción más sencillo, elevar a escritura pública su documento para luego entregarlo a registros públicos, pagar las tasas y pagos de derechos que correspondan. Por lo tanto, es claramente el costo agregado más alto. Y después el título de fecha cierta tiene bastante costo de transacción, pero no tantos como el de la inscripción. Discúlpenme que no les ponga montos, porque en este momento no me interesa la cuantía de cada uno de estos costos de transacción. Me interesa simplemente darnos cuenta que a nivel cualitativo uno es más alto que otro. La inscripción es el costo más alto, el título de fecha cierta es el alto, pero no tan alto. El título de documento privado es un costo bajo, y yo he completado ahí con posesión. No solamente porque la posesión no podemos negar que es un mecanismo de transmisión de información y de oponibilidad, eso en abstracto, y ahora más con el sentido de la sentencia del 2014, en el caso del Tribunal Constitucional, que la posesión, por lo tanto, sí tiene un mecanismo claro de oponibilidad. ¿Y por qué les pongo esta idea? Porque si nos damos cuenta, lo que le estamos diciendo al propietario, al titular, es: mira, tú tienes este set de alternativas. Tienes 4 opciones: inscripción, título fecha cierta, título de documento privado o posesión. Los 4 acreditan tu propiedad. Pero, y aquí está el detalle, cada uno de ellos demuestra tu propiedad de manera un poco menos certera. Y mejor aún, es posible de oponerle a un número cada vez mayor o menor, dependiendo de cómo ustedes analicen, de personas. La inscripción es el mayor costo de transacción, pero tiene el mayor grado de oponibilidad frente al mayor número de personas. El título de fecha cierta tiene un grado de costo de transacción alto, protege frente a un montón de personas y frente a un montón de supuestos, pero no en todos. Y así sucesivamente se va reduciendo en el caso de el documento privado y el de la posesión. Tengan esto en mente, entonces veámoslo en tercer caso. Ahora veamos las consecuencias en el mercado que tiene el artículo 1135. Ahora tenemos que ver, por tanto, externalidades. La inscripción, si se dan cuenta, supone el menor costo externo para los terceros. Ustedes dicen, ¿pero cómo? Claro, si ustedes siempre inscriben y inscriben lo más pronto posible como titulares, los terceros que acceden a la información registral tienen la certeza de que están comprando bien y saben con absoluto grado de perfección que están adquiriendo de quien corresponde. En cambio, si el título es fecha cierta, ciertamente le traslado no le traslado tantos costos, pero le traslado ciertos costos, porque el título fecha cierta tampoco es que accedan a esa información todos los terceros, y aún ahí tiene que procesarlo, informar y analizarlo. Y en cambio, cuando pasa a documento privado, los costos son cada vez más altos, y cuando es posesión es aún más alto. ¿Y por qué los costos para los terceros es cada vez más alto? Porque evidentemente supone examinar más y más actividades. Y por lo tanto, por ejemplo, hacer un seguimiento cuasi absoluto sobre quiénes están poseyendo efectivamente la propiedad, e incluso para ver quién está poseyendo tengo que analizar si es una posesión o es una detentación. Por lo tanto, es un análisis un poco más elevado, un poco más complejo, a pesar de que uno podría decir que la mera posesión es algo que se observa visualmente, pero no es tan sencillo. Como ustedes saben bien, alguien puede estar en relación directa con el bien y no ser técnicamente un poseedor que pueda poner en riesgo la adquisición de la propiedad, porque podría ser un inquilino y por lo tanto no procede como propietario, a lo sumo le podría estar obstaculizando la posesión efectiva, pero no la transferencia de propiedad. Entonces, a eso voy con el tema de externalidad y costos que son trasladados a terceros. ¿Por qué me interesa todo lo anterior? Porque si decimos que el sistema registral es un mecanismo destinado a reducir los costos de transacción a fin de adquirir titularidades, supuestamente por eso es que siempre se tiende a la inscripción. Entonces, ¿qué sucede con esto? Con lo que quiero plantearles a ustedes. Ustedes saben muy bien que el sistema registral peruano, y son temas que han sido tomados en cuenta tanto por la Corte Suprema cuanto por el Tribunal Constitucional en las sentencias que vienen al caso, han reconocido que el sistema registral peruano tiene estas 3 características: declarativo, voluntario, no convalidante. ¿Qué supone cada uno de ellos? Declarativo significa que, como ustedes saben bien, que la transferencia de propiedad se produce extrarregistralmente. ¿Qué significa ello? Que la información registral simplemente es un reflejo de una transferencia de propiedad o una titularidad que se ha producido precedentemente. Por lo tanto, significa que hay un periodo que media entre la adquisición de propiedad por el propietario
y la publicitación de esta información respecto a terceros. O sea, hay un periodo de tiempo que puede ser más o menos significativo. Y por lo tanto, eso significa, más importante aún, que la información registral es inexacta por ese periodo de tiempo entre que la transferencia de propiedad ocurrió y la transferencia de propiedad ha sido inscrita. Si es voluntario, el problema anterior se multiplica, porque no solamente hay un periodo de tiempo entre el que nace la propiedad y se inscribe, sino que como es voluntaria la inscripción, es posible que la información registral nunca se actualice, con lo cual la potencialidad de información inadecuada se multiplica. Y si multiplicamos ahora o sumamos un factor más, que es el hecho de que la información registral es no convalidante, vale decir, si el título que se accede a registros es nulo, inválido, el hecho de que sea inválido no se ve convalidado, corregido, por el mero hecho de que haya accedido a registros públicos. Lo cual significa que para los terceros, ojo siempre con este punto, para los terceros, la información registral no les está reduciendo los costos de transacción. ¿Cómo así? Mírenlo pues, con el gráfico. Si el sistema registral es declarativo, si le estoy diciendo a los terceros, ojo, terceros, por si acaso, el propietario que aparece en registros públicos es posible que en verdad no sea el propietario, porque como la información registral tiene un desfase temporal entre el momento en el que se adquiere la propiedad y se publicita, es posible que la información esté inadecuada, desactualizada. Si el registro es voluntario, terceros, ojo, por si acaso es posible que la información no solamente esté desactualizada respecto de una única transferencia, sino es posible que esté absolutamente desactualizado, porque probablemente después de la primera inscripción nadie escribió. Y después, a los terceros, por si acaso, la información que consta en registros públicos, aun cuando esté en registros públicos, esté actualizada, probablemente esté mal. ¿Por qué? Porque el documento puede estar nulo o inválido. ¿Por qué les presento todo lo anterior? Porque lo que quiero concluir con ustedes es lo siguiente. El sistema registral, o mejor dicho, el mecanismo de transferencia de propiedad, volvamos al anterior, que ha elegido el Perú para oponer derechos, le está diciendo al propietario lo siguiente. Propietario, no te preocupes de asumir costos de transacción para publicitar tu derecho. Igual te protejo, sea que tengas posesión, título, documento privado, fecha cierta o inscripción. Si yo le digo eso al propietario, ¿qué es de esperar? ¿Que él inscriba o que simplemente posea? ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque si le estoy diciendo al propietario, ojo, yo te voy a proteger igual, sea que hayas inscrito, sea que simplemente poseas, pero eso sí, la inscripción te cuesta más y la posesión te cuesta menos. ¿Qué es de esperar cómo se actuará el propietario? Pues evidentemente el propietario asumirá el menor costo de transacción. ¿Cuál es el problema con esto? Y eso lo vemos en el gráfico siguiente. Si eso hace el propietario o elige posesión, es el mecanismo que más externaliza, más perjudica a los terceros, más complica que los sujetos sepan a quién le están comprando, o en el ejemplo del pleno casatorio, sepa a quienes les están dando en garantía o en préstamo un recurso. Porque evidentemente es posible que la información que consta en registros públicos esté mal, desactualizada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la pregunta que yo les traslado a ustedes y que es la que está detrás del séptimo pleno casatorio es, ¿a quién debo proteger? Y mi respuesta desde un punto de vista económico es la siguiente. Debo proteger a aquel sujeto que conscientemente opta por incurrir él en el menor costo de transacción, posesión, que a la par le significa a la sociedad en su conjunto el mayor costo externo para la celebración de contratos, sin siquiera entrar a analizar el costo que le significa en incertidumbre y peor aún el costo en litigio, yo creo que la respuesta es absolutamente negativa. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico, si hace eso, está sancionando a los terceros que asumiendo el mayor costo de externalización, que es justamente el informarse registralmente, y premia a aquel que ha asumido los menores costos de transacción para sí y que perjudica a los terceros en mayor medida. Es, si ustedes prefieren, es como proteger a aquel sujeto que atropella a otra persona con intención de no cuidar su vehículo, de no conservarlo en la mejor manera y decirle simplemente, bueno, es tu decisión cómo conservas tu bien y cómo lo mantienes. Si lo mantienes en mal estado no hay ningún problema. Mientras sea tuyo no te voy a cuestionar cómo lo has hecho.
Eso es absurdo. El sistema jurídico debería, como hemos visto al inicio, preocuparse por las consecuencias de su obrar. Y está claro de que esta solución no nos favorece. Y ya para concluir, porque creo que estoy superando ya el tiempo, o por lo menos el tiempo asignado para la presentación de mis ideas y después para la absolución de dudas podemos detenernos un poco más, entonces analicemos los problemas adicionales que nos deja tanto la sentencia del Tribunal Constitucional como el séptimo pleno acatatorio. Inicio mejor con el séptimo para que me alcance mejor el tiempo. El séptimo pleno casatorio respeta, creo, la normativa de tercería, sí. ¿Respeta la senda jurisprudencial en torno a la normativa de tercería? Sí. No voy a negar eso. El séptimo pleno casatorio respeta el sistema jurídico en cuanto a su elemento formal, sí. Sin embargo, y eso es lo que quiero mencionar aquí, produce el peor efecto posible en cuanto a el comportamiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir hace unos minutos, estoy premiando a aquel sujeto que consciente o inconscientemente decide ahorrarse él soles para la protección de su propiedad y perjudica a aquellos terceros que, confiando e incurriendo en mayores costos, busca información supuestamente cierta, supuestamente, pero ya acabamos de ver cuando estudiamos el sistema registral que no necesariamente lo es, pero que supuestamente es cierta porque es lo que le ofrece el sistema jurídico y lo castigo diciéndole no te voy a proteger. Eso es, en mi opinión, un error. Si ustedes recuerdan el sistema jurídico cuando establece para el caso del sistema registral este hecho que es voluntario, que es no convalidante, que es declarativo, está reconociendo, como les dije, un periodo de tiempo en el cual la información registral es inexacta. Esta existencia, esta decisión consciente del legislador, la que crea la necesidad de tener el artículo 2014. Porque el artículo 2014, ¿por qué existe? Porque justamente el sistema jurídico entiende que hay una dilación, hay un periodo en el cual surge el tercero de buena fe. Un sujeto que adquiriendo de quien aparece en registros con facultades y titularidad para hacer la transferencia, pues lo hace y compra con buena intención o sin infringir el derecho de otros, por lo menos de manera consciente. Si en cambio el sistema registral eliminara esta dilación temporal entre el nacimiento del derecho y su publicitación, o por lo menos minimizase ese tiempo, la necesidad del 2014 se reduciría. Y no solamente eso, que es lo que ustedes podrían decir que es lo que al final del día busca el Tribunal Constitucional, con su interpretación de que es deber de los terceros informarse, sino que también ayudaría al Poder Judicial, en particular a la eliminación de las tercerías, porque la tercería también tiene como presupuesto de base el 2014. Me explico un poco mejor. Tiene como presupuesto de base esta diferencia temporal entre la adquisición de un derecho y su publicitación, respecto a terceros, evidentemente. La tercería, como ustedes saben, insisto, mejor que yo, supone que un tercero ha adquirido la propiedad de alguien que no aparece en registros públicos, en el supuesto más extremo porque ha habido una cadena de transferencias, o un supuesto en el cual sí ha adquirido del que aparece en registros públicos como adquirente, pero no ha cumplido con su inscripción posterior. Y por lo tanto estaríamos superponiéndonos en parte con el 1135, 1136. ¿Por qué me interesa esta discusión? Porque si mejoráramos, una de dos, nuestra interpretación de por qué debemos proteger la oponibilidad o que la oponibilidad solamente se alcanza si cumple ciertos requisitos, entre ellos la inscripción, para poner una oponibilidad total, entonces lograríamos dos cosas. Reduciríamos el hecho de que surjan terceros de buena fe. ¿Por qué? Porque precisamente la información registral yo alentaría que se inscriba constantemente, porque de lo contrario le estaría diciendo al potencial titular que no inscrito, tu oponibilidad va a ser muy limitada y por lo tanto si yo encuentro a alguien al cual haya cumplido con este requisito de inscripción o algún otro requisito de oponibilidad mayor que el tuyo, tú vas a perder. Y por lo tanto, si yo replico esta lógica que está que subyace al 1135, 1136 y al 2014 y se lo extiendo a la tercería,
tendría que decir exactamente lo mismo. Si tú, tercero, no cumples con tu autoprotección, no te voy a proteger y por lo tanto desaliento o minimizo el número de tercerías que van a surgir. Esa es mi propuesta. Mi propuesta es darnos cuenta de que el sistema jurídico no ha elegido bien y eventualmente lo que podemos hacer nosotros es intentar, repito, porque es evidente que las normas existen y no podemos obviarlas interpretativamente. En eso estoy claro, no lo puedo negar. Pero debemos intentar tener una interpretación reductiva de estas normas que nos están generando pésimos incentivos a la sociedad. Y por lo tanto, en lugar de proteger al verdadero propietario, es la lógica que se abandera, estoy protegiendo a un propietario que conscientemente decide perjudicar a la sociedad porque está externalizando. Estoy protegiendo no al verdadero propietario, sino estoy protegiendo a alguien que opta por subvencionarse del resto de miembros de la sociedad para la protección de su derecho, porque ese costo de la protección de su derecho que él se ha ahorrado, se lo ha trasladado a la sociedad. ¿Cómo? Financiándose a costa de los impuestos para la constitución de una controversia judicial. Y eso significa no solamente que no ha pagado la totalidad de los costos asociados a su propiedad, sino peor aún, está sobrecargando el aparato judicial. Y eso nos debería motivar, por lo menos creo, a tener una visión un poco más crítica respecto del propietario que no ha cumplido con sus deberes de protección de su propia titularidad y para no, por tanto, dispensarle nosotros, el resto de la colectividad, del sistema jurídico, protección cuando él no ha querido protegerse a sí mismo. Me parece un exceso de paternalismo que el sistema jurídico no pide, no tiene como petición en ninguna parte del código. El sistema jurídico no dice tengamos una posición paternalista, simplemente es estructurado un orden de preferencias y somos nosotros quienes estamos interpretando de que ese orden de preferencia es simplemente para un supuesto muy limitado, que es el supuesto de concurrencia de acreedores, cuando en realidad podría ser replicado en todos y aquellos casos en los cuales haya un conflicto de derechos entre los sujetos que pretenden ostentar alguna titularidad aún de diversa naturaleza respecto del bien materia de debate. Ese es mi planteamiento, esa es mi idea y espero haber sido medianamente claro y eventualmente medianamente interesante en mis ideas. Reconozco, sin embargo, que el séptimo pleno casatorio es simplemente un nido que nos permite dar vida a una nuevo cauce de discusiones. Y creo que por eso es valioso que nos detengamos, aunque sea brevemente, en esta discusión. Y espero en algún otro momento pues, compartir ya mi opinión mucho más centrada sobre el séptimo pleno en cuanto a las reglas específicas que han sido asumidas, pero que prefería yo ofrecerles una discusión más novedosa y que tenga alguna contribución a la interpretación que viene de las normas. Muchas gracias. Doctor, hay dos preguntas en el chat. La primera pregunta es de Mario Villavicencio, nos dice si el contrato es sinalagmático entre ambas partes, ¿podría un tercero interferir o oponerse al acuerdo contractual? Más que oponerse al acuerdo contractual, lo que sucede es que siempre va a haber una posibilidad de interferir. Te pongo los ejemplos más sencillos que ni siquiera importan creatividad nuestra, sino que están en el código. Cuando uno estudia obligaciones y estudia, por ejemplo, teoría del riesgo, estudia que es posible que el bien materia de la transferencia, el bien cierto, sea dañado o perdido, sea por culpa de las partes o por obra de un tercero. Lo dice el código. O el Código Civil cuando establece los supuestos de no responsabilidad y dice hay causa no imputable por hecho de tercero. Entonces la pregunta es, ya, eso exonera de responsabilidad al deudor, pero exonerar de responsabilidad al tercero que ha generado ese daño, ese perjuicio, esa interferencia, no, en absoluto, por supuesto que es responsable. Entonces, eso te demuestra de que el tercero puede perjudicar la relación contractual, pero solamente perjudicarla, interferirla, no, y es algo que quiero quedar claro, o sea, no estoy diciendo estoy menoscabando el principio relativo a los efectos contractuales en cuanto a su fase de satisfacción. Lo que estoy diciendo es que la titularidad, propiedad o titularidad, contrato, puede ser protegida frente a terceros siempre que haya agresión.
Y esto que estoy planteando, uno, está flotando en el Código Civil, en estos artículos, y es reconocido a nivel jurisprudencial en el Civil Law y el Common Law desde el siglo XIX, cuando reconocen los supuestos de interferencia en la relación contractual. Y que reconozco, en este punto quiero ser absolutamente sincero, reconozco que en el Perú hay opositores a esta teoría de la interferencia lesiva en el contrato. En el caso concreto, para mayores luces, está opuesto el profesor Gunter González Barrón, está en desacuerdo. Y yo creo que el profesor González, sobre el cual yo tengo el mayor de los respetos, creo que está equivocado, porque evidentemente creo que está reduciendo su discusión solamente a una parte de la discusión sobre la interferencia lesiva, porque él sostiene de que en el caso de que haya una interferencia de un tercero, se puede aplicar el 1219, inciso 4, que es el supuesto en el que puedo yo plantear acción subrogatoria. Él lo tiene, por lo demás lo tiene escrito, o sea, con lo cual no estoy interpretando, él lo ha dicho. ¿Por qué creo que no es correcto? Porque eso presupone de que hay un crédito que a su vez el afectado puede oponer frente al tercero, lo cual no es necesariamente cierto. En el ejemplo de la inducción al incumplimiento contractual, no hay un daño que le haya causado el tercero a mi deudor. Es más, no le ha causado, es más, le genera un beneficio, porque le está ofreciendo más plata. Entonces, en ese caso no podría plantearse la acción subrogatoria. Y por ejemplo, en esos casos, la postura, que me parece respetable, insisto, del profesor Gunter González, pues no tendría sentido, se quedaría corta. Y me parece, insisto, me parece una buena crítica, es más, porque no le recuerdo haberla leído en otro lado, más que en su texto, pero creo que explica solamente una parcela de los casos, no explica la totalidad. Y creo yo, además, por si fuese de interés para ustedes, este caso de la interferencia lesiva en un contrato hoy está siendo litigada en el Poder Judicial. En el caso Telefónica, perdón, Claro versus Telefónica, que está, me parece, hoy en corte, no, perdón, está en primera instancia, perdón, estoy mal, está en, no recuerdo si está en corte superior o está en juzgado, pero el caso es muy sencillo, hace muchos años, hace como 14, 15 años, Telefónica fue sancionada por OCIPTEL por haber interferido en los contratos de provisión de conexión que en su momento TIM le ofrecía a sus clientes, impidiéndole que tenga o goce un buen servicio. Por lo menos esa fue la sanción de OCIPTEL. No conozco más el caso más que la sanción de OCIPTEL. Producto de esa sanción, después cuando TIM llegó a ser Claro, por las transferencias que hubo, Claro inició una demanda de responsabilidad civil frente a Telefónica por estos daños. Y el caso no ha avanzado mucho porque se discutió alrededor de 4 a 5 años si la acción de prescripción de responsabilidad civil extracontractual ya se había alcanzado, porque como le estoy diciendo, hace 14 y 15, Suprema ha decidido de que como el caso se litigó vía un contencioso administrativo, mientras el contencioso administrativo estuviera vigente, no se podía iniciar el plazo de prescripción de la responsabilidad civil extracontractual, sino hasta el momento en que quedó firme. Y precisamente eso le ha permitido a Claro plantear la demanda. Y hasta donde yo recuerdo, la cuantía del daño que ha sido demandado con un informe presentado por Claro y elaborado por ESAN es alrededor de 300 o 400 millones de soles. Y es un caso claramente de interferencia lesiva en el contrato. Y hoy se está litigando. O sea, para que vean que no es un cuento, ahí está. No sé si con eso satisfago esa primera duda. Bueno, doctor, gracias. La última pregunta entonces de Percy Valencia nos dice si los intérpretes no solo interpretan, sino crean reglas, ¿eso afecta los costos de transacción? Sí, por supuesto. Yo no voy a entrar en la disputa de si el juez tiene que crear o no crear derecho. Me parece que es una discusión que me extendería muchísimo desde un punto de vista económico. Por lo menos no quiero entrar en la parte dogmática porque hay personas que podrían sustentarlo mucho mejor que yo. Pero la parte económica, que es la que me ha generado también la duda, sí, por supuesto, mientras más posibilidad de decir derecho le doy al juez, incremento más los costos de transacción. Les pongo un ejemplo muy sencillo y con el cual ustedes comprenderán perfectamente. Si yo digo que la buena fe, como sostienen muchos, por ejemplo, el profesor Gastón Fernández, que es posible
que la buena fe tenga un rol integrativo de las relaciones obligatorias, vale decir, integrar y contener más obligaciones que aquellas específicamente tratadas por las partes y específicamente contenidas en la ley, sino obligaciones nuevas. Es evidente que el deudor, al momento en el que debió comportarse, no sabía, porque estaba en una imposibilidad absoluta de saber, que el juez iba a decirle ex post que tenía una obligación. En el momento en el que él debía comportarse, lo único que decía es, debes comportarte 1362 de acuerdo a las reglas de la buena fe. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Bueno, voy a comportarme bien. Mañana, o dentro de 5 años, el juez resuelve y dice, por el rol integrativo de la buena fe, se deriva que hay una obligación adicional del deudor, que es esta. Y en el caso concreto, te sanciono, deudor, porque no has cumplido con esa obligación. Si se dan cuenta, el deudor estaba en absoluta imposibilidad de cumplir esa obligación, porque esa obligación no era clara al momento en el que se comportó. Más aún, yo podría discutir que incluso es retroactiva, porque se ha especificado la obligación solamente con una sentencia posterior. Claro, desde un punto de vista dogmático no es retroactiva, porque la regla de la buena fe que crea esta obligación es precedente a la obligación creada, con lo cual tengo un sustento, ¿no? ¿Y por qué les pongo estos ejemplos? Porque los costos de transacción asociados a la creación o no de obligaciones son exactamente los mismos costos de transacción que se crean mientras el juez tenga mayores facultades de crear derecho. Uno podrá discutir, oye, yo como juez, o yo como deudor, o yo como ciudadano, voy a poder comportarme de acuerdo a lo que el juez quiere si yo no sabía cómo comportarme. Entonces, ¿qué le voy a pedir a los operadores jurídicos? Que se pongan a estudiar todas las sentencias para ver si hay alguna en la cual puede crearse un nuevo derecho o una nueva obligación en su contra para saber cómo comportarse. Y simplemente hago una mención, como se podría decir, al margen. Hace un día acabo de comenzar a revisar, todavía no lo he terminado de leer, no les voy a mentir, un artículo publicado en Estados Unidos, específicamente en la revista de la Universidad de Stanford, en la cual se ha evaluado el nivel de exactitud o de exactitud o de detalle con el cual diversos profesionales del derecho pueden predecir la sentencia que va a emitir un juez. Se tuvieron a 4 segmentos de personas: profesores o académicos, asistentes judiciales, 3 abogados en ejercicio y 4 secretarios judiciales de los supremos. Así, con esas categorías. Y lo interesante de la investigación es que adivinen quién era el que tenía menor grado de exactitud en la predicción del caso en concreto. El profesor, el académico. ¿Cuál era el segundo con menor grado de exactitud? Y ahí yo sinceramente me caí de espaldas. El asistente judicial. Dije, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pues si ustedes conocen mejor que muchos de nosotros, ¿cómo va a resolver el juez porque ustedes ven los casos? Y la respuesta es que no, es el segundo con menor nivel de exactitud en la predicción de la resolución del caso en concreto. Y el que tiene mayor exactitud es el abogado litigante, que para mí es absolutamente contraintuitivo. Yo pensaba exactamente distinto. Insisto, esa investigación todavía no la he terminado de leer, pero la tengo que terminar de leer porque me parece súper interesante. Pero anticipo para aquellos de ustedes que tengan curiosidad en el texto, que ya hay, el artículo se publicó hace meses, no creo que ni 3 meses, y ya hay como 2 o 3 profesores que van a investigar la metodología que ha seguido este autor para decir que está mal la metodología, porque es absurdo que los resultados sean como están planteando. Eso sería muy interesante que pase en el Perú, pero creo que ayuda mucho a la demostración del punto del aumento de costo de transacción producto de la posibilidad de que el juez cree derecho. Si en el sistema del common law, donde el juez crea derecho, la predicción es tan mala por parte de los operadores jurídicos, como el ejemplo que le estoy proponiendo en esta investigación, pues ¿qué podemos esperar en un sistema como el nuestro que no está plenamente capacitado para manejar la creatividad judicial o el activismo judicial, porque todavía es una figura que está en pañales entre nosotros? Espero también haber aclarado un poco mi oposición sobre el punto. Muchas gracias, doctor Renzo. A ustedes, muchas gracias y encantado. Gracias, doctor.